Ok, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a tener una invitada de lujo, como comenté, Irwani. Bienvenida acá a VFS Consulting. Siempre nosotros estamos haciendo eventos y realizando webinars, invitando personas profesionales de diferentes áreas para tratar de educar un poco a nuestros clientes. Hoy vamos a conversar un tema súper interesante que veníamos hablando antes de iniciar el evento, sobre las empresas que aprenden y cómo las empresas son seres vivos también, y ya que está de alguna manera, las empresas, si bien son entes independientes, también es manejada por humanos, ¿no? Y los humanos tienen sentimientos y aprenden, y al final eso también aplica a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo va a ser la dinámica de la presentación. Vamos a tener más o menos unos 40 minutos de presentación y luego vamos a responder las preguntas. Después vamos a tener un ciclo de preguntas. Pueden ir anotando las preguntas en el chat. La idea es tratar de hacer la presentación completa y luego responder las preguntas para que no tardarnos mucho. Se van a responder todas las preguntas, aprovechen y las realicen, y no se preocupen que todas las vamos a responder. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre nosotros, pues muchos de los que están aquí ya me conocen, los que no, bueno, mi nombre es Roberto Gentile, soy venezolano, de origen venezolano, llevo ya unos 8 años viviendo en los Estados Unidos. Soy consultor de negocios, especialista en el área de asesoría de negocios y franquicias especialmente. Vengo del mundo de la franquicia. En Venezuela creé una marca junto con 2 socios llamada Decofruta. Los que sean venezolanos, muchos lo conocerán, es una marca muy reconocida allá en Venezuela. Y logramos hacer esa marca. Empezamos con una empresa pequeña y luego lo logramos franquiciarla, y actualmente estamos en 7 países, en toda Latinoamérica. Fui miembro de la Cámara de Franquicia y director. Actualmente me desempeño como consultor de negocios acá en los Estados Unidos para pequeñas empresas, y soy profesor universitario también en el área de negocios acá en una universidad en Miami. Y bueno, nuestra invitada de lujo es Irwani Swidorovic. Ella es psicóloga especialista en organización de empresas, es coach ontológico, subdirectora del Instituto Internacional de Estudios Superiores Ávila, es facilitadora psicocorporal, diplomada en responsabilidad social, empresarial y gestión de competencia. Tiene más de 20 años de experiencia en la participación de intervenciones de empresas y transformación organizacional. Bueno, tiene un currículum súper extenso, pero bueno, te dejo a ti la palabra para que hables e inicies la presentación. Yo voy a ser un oyente más y trataré de aportar lo que pueda, dar mis comentarios, tratar de hacer como un conversatorio. Pero tú llevas la batuta de ahora en adelante. Bueno, perfecto. Y yo te digo, me la vas pasando y tú me vas ayudando con la presentación, ¿cierto? Y vas con los comentarios. Gracias, perfecto, Roberto. Bueno, para todos, tengo muchos amigos que están conectados y eso me agrada muchísimo. Gracias por tu presentación y por darnos el espacio como instituto para mostrar qué cosas estamos haciendo y hemos venido desarrollando en estos años. Y un poco como las preguntas las vamos a tener después, yo les invito a que quizás le tomen la pantalla a estas preguntas, le tomen su foto, porque es importante dentro de los procesos de aprendizaje y cómo nosotros internalizamos y procesamos la información para convertirla en conocimiento, el acto reflexivo. Ese acto que nos lleva a una pausa, a un análisis, a un preguntarnos y a un preguntar a otros. ¿Ok? Entonces es importante en esta época que nosotros chequeemos los que pertenecen a empresas, a corporaciones, los que son empresarios y tienen pequeñas y medianas empresas, e inclusive los que no estén laborando ahorita, que también lo puedan trasladar a sus juntas de condominio, a sus urbanizaciones, a sus diferentes países, cómo observan a sus empresas ante el coronavirus. ¿Qué pasó con las empresas cuando aparece esta pandemia?
Importante chequear si tu empresa ha aprendido de procesos anteriores, digamos, de manejos de contingencias, qué se aprendió para aplicarlo hoy y si eso los condujo a mejores resultados, cómo ha sido su capacidad de respuesta. Y aquí yo les hago una pausa, en paz, ¿ok? Nada de culpabilizarnos, ni harakiri, y que mi empresa no sirve para nada, y de verdad que nos quedamos todos paralizados y aquí nada, no. ¿Ok? Porque eso es uno de los obstáculos del aprendizaje, ¿ok? Entonces, simplemente ustedes van tildando y nos dejan sus notas para verlas al final, ¿ok? ¿Te sientes orgulloso de pertenecer a tu empresa? ¿Qué emocionalidad tiene tu empresa hoy día? ¿Qué le falta aprender a tu empresa? Desde ese acto reflexivo, desde vivir, ¿qué se dieron cuenta que les hace falta aprender a la empresa? Y tú conoces la manera en que tu empresa aprende. Y aquí voy a ir directo a la empresa, pero interesante cómo yo aprendo. Y aquí les dejo una breve descripción de cómo yo aprendí, cómo era mi manera de aprendizaje, porque digamos que yo siempre era como muy workaholic, muy autoexigente, y entonces yo pretendía aprenderme todo, pero en un tema de lectura veloz, procesarlo con mapas mentales y todo, hasta que me di cuenta que yo no funcionaba así, y quizás por eso a veces me conectaba con estados de frustración, porque me daba juicios como que no aprendes, o sea, ¿qué te pasa? Que no tienes foco, y cuando me di cuenta que yo aprendía en la tercera, ahora fluyo muchísimo mejor. Entonces, por eso es importante que revisemos cómo aprendemos nosotros en lo individual y cómo aprende nuestra empresa, porque normalmente no tomamos el tiempo para reflexionar sobre estos temas y es como la base para poder accionar para obtener los resultados que queremos. La siguiente, por favor, Roberto. ¿Cómo no? Ok. Nuestra directora, que es Zulay González, ella diseñó en su tesis doctoral la didáctica del coaching y básicamente nosotros lo utilizamos porque es una metodología que nos da resultados que hemos podido comprobar en formación de coach ontológicos y decimos que la didáctica es el arte de aprender. La didáctica es el área de la pedagogía que se encarga de diseñar métodos para optimizar la forma de aprender, mostrando ejemplos para lograr que el aprendiz se dé cuenta, le haga sentido, ¿sí? Las nuevas competencias que quiere adquirir o los nuevos conocimientos con el fin de que estos lleguen a una forma más efectiva y eficaz a los aprendices. Y es importante, por eso es esa parada reflexiva de cómo aprendo y cómo diseño yo esta didáctica que obviamente va a ser diferente en todos los espacios y en todas las empresas, porque todos tenemos realidades, aunque nos une hoy la pandemia, todos tenemos realidades distintas, entender cuál es la didáctica que se adapta a mi empresa. La siguiente, Roberto, por favor. Yo te voy a hacer así, Robert, ¿ok? Vale. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos como básicamente dos escalones que nos muestran cómo nosotros desde esa didáctica incorporamos el aprendizaje. Nuestro modelo, que bueno, está basado obviamente en teorías de aprendizaje, paseándonos desde, digamos, el conductismo hasta ya las últimas teorías que son las conectivistas. Nuestro modelo lo desarrollamos basados en tres metodologías o en tres teorías de aprendizaje. La socioconstructivista, la experiencial, que es la que nos da un aprendizaje significativo porque nos hace sentido, lo experimentamos, y la conectivista. ¿Por qué? Porque la conectivista es la que, digamos, en esta era tecnológica es la que nos conecta con la tecnología y ese trabajo colaborativo que hago yo como sujeto participante del proceso o del acto del aprendizaje. Entonces, nosotros decimos que al inicio todos tenemos información. Créanme, todos sabemos algo, aunque sea recetas, aunque sea refranes, porque a veces nos quedamos parados dentro de las empresas de que hay gente inepta, de que hay gente que no está preparada, de que hay gente que no sabe, y es un juicio que nos limita a conectarnos con las posibilidades de aprender. Entonces, desde esta parada nosotros los queremos conectar con que todos tenemos un aprendizaje, todos tenemos una información. Entonces, ¿qué hacemos con esa información? Cuando ya la regularizamos, la academizamos, nosotros comenzamos a tener conocimiento. Y ese conocimiento que lo aprendo en un área específica, después yo lo puedo ir moviendo a diferentes dominios. Cuando yo hablo de dominios es a diferentes ambientes. Algo que yo aprendo desde la psicología lo puedo ir llevando al ámbito organizacional, lo llevo al ámbito de mis amistades, ¿ok? E inclusive cuando ese conocimiento ya está formado es cuando yo me doy cuenta de todo lo que tengo que seguir aprendiendo, ¿sí? Y cuando ya pasamos al siguiente escalón, que es la sabiduría,
bueno, que yo estoy negada a que esté asociada con las canas, porque bueno, siempre está así como con el juicio de que bueno, cuando yo sea viejita, chuchumé, que yo voy a ser sabia en algo en mi vida. No, hay personas que son muy sabios, inclusive ahorita nosotros tenemos todos estos puentes transgeneracionales, ¿ok? Con estas nuevas generaciones que son sabios tecnológicos, o sea, ya ellos nacen con ese chip de tecnología. Entonces, importante es cuando ya yo ese nivel de sabiduría lo consolido y es el que me permite mostrarle al otro, enseñarle al otro, acompañar al otro. Ok, entonces luego que ya yo tengo de alguna manera consolidada esa escalera, es donde nosotros pasamos al acto reflexivo, que es ese punto 2, que es hacernos la pregunta que nos lleve a reflexionar sobre cómo fue mi experiencia de aprendizaje. ¿Y cuál es la pregunta que nos planteamos? Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿cómo lo harías diferente? Y aquí yo hago una pequeña parada en la mujer que yo era quizás hace 8 años, que quizás yo tenía el juicio, que yo tenía que tener respuesta para todo, que yo tenía que saber de todo y que si a mí me hacían una pregunta y yo no la sabía, porque digamos que vivía como en una continua competencia y en una continua autoevaluación, a mí me hacían esa pregunta y yo decía, lo haría idéntico, así, literalmente. Hoy día me la hacen y desde la tranquilidad y la liviandad digo, bueno, pues fíjate que yo incorporaría esto, haría esto, pediría la ayuda a alguien para que me muestre esto. ¿Ven la diferencia? En esa flexibilidad. Y ahí es donde nos queremos conectar, porque eso es lo que a veces limita a las grandes empresas a mejorar sus procesos de aprendizaje, porque hay juicios como que las atrincheran y no les permiten fluir. Más en esta época tan importante, y lo vuelvo a repetir, donde tenemos que empezar a convivir generaciones que parcialmente somos diferentes, ¿ok? Nos une el ser humanos, y yo creo que eso es lo más vulnerable que nos hace como especie, pero tenemos que saber que hay diferencias y que tenemos que empezar a convivir con ellas, ¿ok? La siguiente. Ok, entonces, ¿cómo nosotros fomentamos el proceso de aprendizaje? Primero, en ese reconocimiento, ¿no? En el saber aprender. Segundo, conocer la forma en que cada ser humano o equipo aprende. Tomar conciencia de cuáles son las tendencias y factores que facilitan e inhiben el aprendizaje. Ya yo les he dado algunas de las que me inhibían a mí el aprendizaje, ¿verdad? Implica una actitud humilde para poder incorporar los conocimientos y experiencias que otras personas nos puedan transmitir. Y es la habilidad también para soltar nuestros modelos mentales usados a través, bueno, de años que nos han traído o nos han constituido en la persona que somos hoy y en la parada que tenemos hoy y que en ocasiones pueden convertirse en formas obsesivas de hacer las cosas. Y entonces es importantísimo, parados desde esa humildad, porque no sé si ustedes, bueno, ahorita no me pueden hablar, pero todos seguramente hemos ido a alguna formación, alguna conferencia donde hay alguien que se las quiere saber todas y que está parada literalmente desde esta corporalidad inquisitiva, evaluadora, y esa persona incorpora algún aprendizaje, pues déjenme decirle que es muy poquito lo que incorpora, porque inclusive no está acompañada desde su corporalidad ni su emocionalidad para entender que puede haber alguien que le muestre a alguien algo que él no sepa en ese momento. Entonces es importante darme cuenta, como ya les dije, sin harakiri, si yo a veces me paro allí, en ese determinismo de que lo sé todo, ya yo no tengo que aprender más nada, ya yo soy un experto, ¿ok? Porque eso, lejos de empoderarme, me limita. Sí, es así. De hecho, bueno, para agregar un poco sobre esto, muchas veces hay maneras diferentes de hacer las cosas y muchas personas, tú crees que vienes haciendo algo de una forma y crees que lo estás haciendo bien y probablemente siempre hay una mejor manera de hacerlo o alguna manera más eficiente. Y nosotros que trabajamos con empresarios y los ayudamos muchos a tratar de estandarizarlos y tratar de hacer las cosas de la manera correcta, siguiendo un método, sobre todo organizacional, nos damos cuenta y vemos muchísimas empresas que tienen errores muy básicos y siempre es bueno buscar profesionales en diferentes áreas que te ayuden y te hagan ver de alguna manera, mira, hay otra forma de hacer las cosas. A ti te ha funcionado de esta manera, bueno, perfecto, pero si lo puedes hacer mejor, ¿por qué no hacerlo? Y más ahora que estamos viviendo en un mundo cambiante, donde estamos viendo cambios muy importantes en empresas,
donde, por ejemplo, el área de tecnología y el área digital, las personas que no se adapten a estos nuevos métodos que ya vienen desde hace tiempo, la era digital viene de alguna manera creciendo, y yo creo que este tema del coronavirus lo que hizo fue acelerar un poco el proceso. Y si no cambias tu proceso o tu manera de hacer negocio y de trabajar y de buscar clientes, simplemente vas a estar fuera de mercado, como están pasando por lo menos acá en los Estados Unidos con grandes empresas que tenían en teoría unos negocios donde eran infalibles y les fue muy bien por muchos años, y ahora están en bancarrota, como por ejemplo el Toys R Us, la juguetería más grande del mundo. Y en menos de 10 años, una empresa que tiene más de 70 años, en solo 10 años, se fue a la quiebra. Entonces, y tú no sabes cómo yo sufrí por eso. Yo sufrí sí, yo por también, eso Toys R Us. de la infancia, yo amaba esa tienda. Para acá de vacaciones, visita obligada a Toys R Us. Yo también. Así es. Yo también. Así es. Y ahora quedó para la historia. Me da muchísimos recuerdos y me dolió mucho. Es así. Así es. Y bueno, no se supieron adaptar a las nuevas tendencias, y lamentablemente si no te adaptas, no vas a poder subsistir. Sí, y parte de lo que les estamos mostrando es cómo las empresas capitalizan su información para convertirla en conocimiento, porque cuando yo capitalizo la información, hablando de tecnología, y créanme que yo he aprendido en esta pandemia, al principio me quedaba paralizada, ya ahorita puedo seguir, entiendo que quizás es Roberto que está fuera de conexión, pero bueno, les voy mostrando aquí lo que seguimos, y nosotros partimos que ese aprendizaje, yo lo voy a extrapolar a lo largo de la presentación, quizás muy en el inicio a nosotros como individuos, partiendo de que nosotros conformamos empresas, ¿ok? Y que la empresa va a aprender igual que aprendemos nosotros los individuos. Entonces, es importante la declaración en paz de decir, no sé, ¿ok? No sabemos, queremos aprender. Porque a veces estas empresas, como estamos viendo con el caso de Toys R Us, que nos muestra Roberto, es que quizás les dio hasta vergüenza. Quizás dijeron, bueno, yo era pionero de mercado, yo era el rey de los juguetes a nivel mundial, y bueno, ¿cómo voy a decir yo en esta parada que yo no sé hacer un determinado negocio? Entonces, es importante que nos revisemos nuestras empresas y nosotros mismos, en qué momentos yo no soy humilde de aceptar que yo no sé algo. ¿Ok? Porque ese es el punto de partida. Entonces, cuando existe aprendizaje, decimos que las acciones son efectivas, recurrentes, autónomas y con ciertos estándares, que es lo que ya entonces vamos a ir a perfeccionar a lo que los japoneses llaman calidad total, ¿ok? Y veamos un ejemplo, o sea, yo puedo decir, yo no sé montar bicicleta, y lo declaro, y entonces si yo practico bicicleta, si yo busco el espacio donde practicar la bicicleta, me compro la bicicleta, le pido a alguien que me enseñe a montar bicicleta y yo empiezo a practicarla, primero con las rueditas, después obviamente con toda mi seguridad, e independientemente de esas caídas que yo me pueda dar, muy probablemente yo voy a montar bicicleta sin rueditas, e inclusive a poder hacer hasta acrobacias en la bicicleta. Y es ahí donde decimos que yo declaré que no sabía, busqué los elementos, los espacios y las metodologías para aprender a montarla, y después la monto inclusive, mira, sin manos. ¿Ok? Entonces es importante saber cuáles son esos aspectos en nuestra empresa que nosotros no conocemos y que nosotros queremos aprender. Y a partir de allí es donde activo todo mi proceso de búsqueda, de acción y de formación para llegar a obtener el aprendizaje. ¿Me ayudas con la siguiente, Roberto, por favor? Ok, entonces nosotros, como aplicamos el modelo ontológico de Rafael Echeverría, utilizamos el juicio del aprendizaje desde esta mirada, ¿ok? De la ontología del lenguaje, y decimos que aprender es un juicio hecho por un observador que compara la capacidad de un individuo o de una organización para actuar efectivamente en dos momentos distintos, de acuerdo con ciertos estándares. Entonces, fíjense que existe la declaración de que no lo sé, e inclusive estoy yendo afuera a observar qué hacen los otros.
¿ok? Y pudiese existir ese momento comparativo que cuando es en pequeña cantidad es sano, ¿ok? Porque inclusive llega a motivarme, a compararme mínimamente para yo llegar a ese estándar, ¿ok? Ya cuando mi vida va en base a la comparación continua, ya entramos ahí en otras condiciones que no son tan sanas, ¿ok? Pero entonces es importante determinar cuál es ese momento A donde yo declaro cuál es la acción que yo quiero aprender y luego del tiempo obtengo el resultado. Un resultado efectivo, recurrente y autónomo, o sea que lo puedo hacer inclusive hasta con los ojos cerrados. Pero fíjense qué interesante que está la palabra tiempo en la mitad. Muchas veces queremos que todo sea así, ¡cling!, inmediato. Muchas veces le pedimos a nuestros colaboradores, pero por Dios, ¿cómo que no sabes esto? Pero te mandé esto, pero si eso es la última tendencia, pero tú vienes graduado de tal universidad, pero si te robé de aquella transnacional, por Dios, que era nuestra competencia. Y obviamos el factor tiempo, porque no tenemos tiempo, porque tenemos el juicio que no tenemos tiempo. Y créanme que a veces es mucho menor la inversión cuando yo reflexiono, tomo el tiempo, formo y practico y los resultados son más inmediatos, que cuando me quedo en el discurso de que no tenemos tiempo y hay que dar respuesta. Nosotros somos rápidos, trabajamos bajo presión, ¿verdad? Y se mueven así y hacen movimientos así. La inversión termina siendo el triple estadísticamente medida, porque entonces ese tiempo que yo debí utilizar para formarme, estuve con una carga emocional, estuve frustrándome y entonces inclusive no llego a generar tolerancia a la frustración, ¿ok? Entonces, importante ver esto. La próxima, Roberto, por favor. ¿Ok? Entonces, desde esta parada de coaching ontológico, el aprendizaje puede ser visto como un proceso de transformación personal a través del cual se crea y recrea conceptual, procedimental y actitudinalmente tu propio ser. ¿Ok? Entonces, cómo yo a mi empresa la reconstruyo desde esta parada. O sea, cómo es ese código transformacional que tiene que ir en el ADN de todos los miembros de la empresa para que entiendan que no nos lo tenemos que saber todos y que estamos en pleno y proceso decretado momento de aprendizaje, porque cuando eso no se acepta es donde vienen todos los inconvenientes. Entonces, es un proceso de reflexión continuo, más allá de lo cognitivo, que consiste en la observación de tus acciones y evaluación de tus resultados, con el fin de lograr una respuesta satisfactoria para la vida. Es ir al encuentro de las propias declaraciones de insatisfacción con el resultado para iniciar el cambio de prueba, construcción y reconstrucción de acciones e interpretaciones en función de hacerlas diferentes para alcanzar el resultado. Y fíjense que al final lo que buscamos es que tanto nosotros como las empresas se conecten con la posibilidad del fenómeno de transformación, entendido como algo positivo. Y ahí yo digo, no es que vamos a cambiar la esencia, vamos a cambiar nuestra línea de producción, vamos a cambiar nuestra misión. No, no, no. O sea, y nosotros como seres humanos, bueno, voy a cambiar tanto que voy a dejar de ser yo, que la gente me va a ver y no me va a reconocer. No. Todos los seres humanos y las empresas tenemos una esencia, pero es importante conectarnos con este factor de transformación para mejorar. Y fíjense que aquí entra ese juicio de la liviandad, no me estoy evaluando, ni me estoy culpando, ni me estoy trasladando a una emocionalidad de castigo, sino estoy observándome en paz. ¿Por qué? Porque estoy conectada con el avanzar, con el ser mejor, ¿sí? La siguiente, por favor, Roberto. Okay. Eso es parte de la evolución también, porque creo que el ser humano evoluciona, el mundo cambia y uno tiene que cambiar con él también. Si seguimos con las ideas de hace 30, 40 años, el mundo es totalmente diferente, empezando porque no había internet, no había tantos canales o tantos medios de comunicación. O sea, todo ha cambiado tan rápido que si seguimos con esas ideas antiguas y haciendo las cosas como las veníamos haciendo antes, bueno, simplemente vamos a estar en un mundo totalmente distinto, ¿no? Sí. Al que tenemos. Entonces siempre creo que eso es parte del ser humano. Un ser humano es somos entes de aprendizaje, tenemos que aprender todos los días cosas nuevas para poder ponerlas en práctica y al final ser mejor, ¿no? Cada día más. Es parte de la... Sí, y partir que somos humanos. O sea, cuando yo me conecto con la vulnerabilidad del ser humano y cuando yo conecto a la empresa que está constituida por redes de conversaciones de humanos, ya me libero de esos juicios. Y qué interesante que justo aquí te muestro estos obstáculos o juicios que no permiten el avanzar. El miedo a equivocarse o al error, porque me van a sancionar, porque me van a votar, porque me van a criticar, ¿sí? Esto se parece a...
No, vamos a hacer esto, porque esto se parece a algo que yo hice la otra vez que me funcionó. Ok. Confundir saber con tener opiniones. Y eso es súper importante, porque yo puedo tener una opinión y te la puedo mostrar dentro de mi equipo de trabajo, pero esa no tiene que ser que yo sé que esa es la solución, ¿ves? Arrogancia y aburrimiento. Ay, no, ¿qué voy a aprender yo ahí? Nada, por Dios. Y yo siempre soy de que aunque sea un 10% me sirve para mi repertorio, ¿verdad? No saber decir que no en paz, ¿ok? Entonces las empresas como que se lanzan y pueden hacer una parada. Mira, esto que me estás pidiendo, yo no lo sé hacer. ¿Quién conoces tú que lo sepa hacer a quien yo pueda tocar y llamar para entrenarme? ¿Ven la diferencia? Entonces, al ya yo decir que sí sé, queriendo decir que no, ahí vienen grandes problemas organizacionales. Quiero aprender a mi manera también, bueno, hallegos que son inaplastables, entonces eso entorpece el aprendizaje. Y eso ya me lo sé. Son obstáculos importantes que los observemos, como ya les dije, en paz y tranquilidad. Y si yo me pillo, que yo estoy a veces rondando en alguno de esos, miren, señores, les hago una tachada, los reconozco, los hago conscientes y no los practico más, porque eso me aleja de mis resultados. Ya aprendí que yo puedo pasar la presentación, Roberto, ¿viste? ¿Viste? Tú aprendiste ya también algo nuevo. Ok, los aliados del aprendizaje. ¿En dónde sí me puedo enfocar? Porque desde la emocionalidad me invita a esa humildad de aprender. Pedir apoyo. O sea, muchos de mi generación nos entrenaron a que no podíamos pedir apoyo porque eso nos minimizaba o hasta nos desvalidaba porque no éramos expertos en lo que sabíamos. Pues no, señores, empiecen a pedir. Aceptar mi no sé y quiero aprender. Asumir mi error desde la liviandad. O sea, ver el error como una fuente de aprendizaje. No pasa nada. O sea, y allá hay una pregunta poderosa. Cuando las personas que lideren equipos, o sea, sienten a las personas que cometen errores y les hacen una pregunta. ¿Esto lo hiciste pensando en qué? Porque muy probablemente los grandes errores que se cometen no fueron a propósito, ¿ok? Simplemente ocurrieron. Entonces, ¿cómo aprendo yo de ese error? Celebrar los pequeños logros es importante porque a veces están enfocados en el último resultado que voy logrando escalones y no me lo celebro y por supuesto me refuerzo y eso me baja mi nivel de motivación. Hacer preguntas poderosas, o sea, esas preguntas que nos llevan a la reflexión, al darnos cuenta por qué estamos accionando. Escuchar mis inquietudes y las del otro. Porque si yo estoy parada en mi verdad absoluta y en cómo se tiene que hacer, porque yo soy el experto, yo me estoy perdiendo lo que me muestran los jóvenes, ¿ok? Que tienen acceso a otras tecnologías y otras informaciones porque ellos tienen mayor capacidad o velocidad de recuperar información tecnológica que la que yo tengo. Y lo digo en paz, no me pasa nada, yo tengo otros talentos que les puedo enseñar, ¿ok? Conectarme con esa humildad que ya se los he dicho a lo largo de la presentación y ver esa equivocación como un espacio de aprendizaje. Y allí es donde nosotros planteamos lo que les decíamos al inicio de la didáctica del aprendizaje, el reconocimiento, el darme cuenta, ¿ok? Y es lo que me permite y me conecta con la ambición de incorporar nuevo aprendizaje. Entonces, ya para entonces llegar a lo que son las empresas que aprenden, partimos que es aquella que crea su propio futuro y considera el aprendizaje como un proceso continuo y creativo de sus integrantes, que se desarrolla y se transforma en respuesta a las necesidades del mercado, sus stakeholders, la comunidad y las aspiraciones de su equipo de trabajo. Y fíjense que es un modelo absolutamente integrativo y colaborativo. Entonces, en esta época ya nosotros tenemos que dejar los egos, los liderazgos protagonistas, ególatras de que yo soy el que manda aquí. No, todos suman. Cuando esa energía se apodera de las empresas, créanme que se disparan a gran velocidad, porque todos se sienten protagonistas, todos se sienten tomados en cuenta y obviamente los resultados son muchísimo más poderosos. La empresa que incorpora el aprendizaje como un proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores, actitudes y aptitudes por medio de, y fíjense aquí estas dos diferencias, porque inclusive nos arriesgamos a poner las actitudes, porque nosotros podemos, si tenemos ese código transformacional en el ADN de nuestra empresa, conectar a las personas desde su ser, desde su ontología, para que cambien su manera de ver el mundo y de esta manera cambiar su actitud. Entonces, ¿de dónde partimos? De observar. Y fíjense que yo empecé con el acto reflexivo. Si yo no observo, no puedo hacer ningún cambio. ¿Lo vemos? Instrucción. Ya me di cuenta que es esto. No lo sé hacer. ¿Cómo me formo? ¿A quién le pregunto? ¿Quién me enseña? ¿Quién es el más experto que puede aprenderlo y después trasladarlo a nosotros?
Y después, miren, señores, práctica, experiencia. Practicamos, practicamos y practicamos. Entonces, digamos que desde esta parada decimos que el aprendizaje va a implicar estos 3 actos importantes: el observar, el estudiar y el practicar. De esa manera es como vamos entonces consolidando esa memoria organizacional que nos va a permitir tener resultados. Trayendo a Piaget, que es un gran psicólogo suizo, a la organización, ojo, él trabaja en el área clínica, pero yo lo traigo a la organización, él decía que el principal objetivo de formación, no decía las empresas, eso lo decimos nosotros, debe ser el de crear hombres y mujeres capaces de construir cosas nuevas. Y fíjense qué poderoso. Y es donde me libero de mi ego, donde yo como líder soy un agente transformacional de otros, porque estoy en suficiente maestría, en suficiente confianza en lo que yo soy y no veo en los otros competencias. Y créanme que los buenos líderes son los que forman a otros, porque después esas personas que fueron formadas por esos líderes los llevamos aquí en el corazón y les agradecemos mucho lo que somos. Entonces, aquí es un momento de perder egos, de contribuir con el otro. Entonces, partiendo desde esta teoría de aprendizaje cognitivo, constructivista y experiencial que les hemos venido hablando, proponemos que el aprendizaje es un proceso mental y emocional, influenciado por factores internos y externos. De los internos ya les hemos hablado. Juicios que se tienen sobre la capacidad intelectual de propias y de terceros. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la escalerita? Que todos sabemos algo. Bueno, importante que yo no siga invalidando a los colaboradores de mi empresa. Es que este es un bobo, es que este no sabe, es que, ay, ¿qué va a saber si este ni se graduó? Miren, pues a veces nos sorprenden, ¿ok? Todos conocemos algo. La capacidad de la autoobservación en paz, en liviandad, no es para culparme ni harakiri, sino que no estamos, en dónde nos estamos atascando, dónde no fluimos, a quién tenemos que incorporar al equipo que sea bueno en esto, porque realmente a nosotros no nos provoca hacer esto, desde esa paz. Y luego la conexión con el avance. Es súper importante que al final todos persigamos el último objetivo, y se lo digo muchísimo a nuestros clientes corporativos. Es importante que conecten a su equipo con el resultado final de la empresa. Cuando los colaboradores se sienten parte de la empresa y están orientados a cuál es el objetivo final, créanme que el cambio es del cielo a la tierra. ¿Ok? Porque a veces hay muchas personas que están dentro de la empresa y ni siquiera saben para qué. Yo hago balances contables. Ajá. Y se quedan allí. No, tú haces balances contables para que nuestra empresa pueda operar en la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Entonces, imagínense cómo es esa conexión con el avance de ese técnico auditor. Los externos, juicios del facilitador del aprendizaje. Y allí voy, quien me transmita a mí el aprendizaje, que esté conectado con que todos tenemos capacidad de aprender. El ambiente de aprendizaje seguro y confiado. Y esto es súper importante, señores. ¿Por qué? Porque si yo no siento confianza con quien no percibo, ¿ok? Y esos espacios tienen que estar bien protegidos, porque si yo no tengo confianza con mi jefe y sé que cada vez que yo levanto la mano me va a pegar, o me va a humillar en público, o me va a invalidar, yo no participo. Competencia versus colaboración. Y allí la invitación es a que nosotros como empresa empecemos a practicar más la colaboración, ese liderazgo colaborativo donde todos sumamos y no estamos compitiendo. Porque cuando estamos compitiendo es cuando encontramos esas grandes mesas de trabajo donde el de recursos humanos o talento humano se pelea, ¿sí? Digamos, con el de finanzas y sabe más del de finanzas, y a la vez el de finanzas invalida el de tecnología. Entonces, es importante saber que es válido la colaboración. Los especialistas en aprendizaje desarrollan estrategias para incrementar el proceso de adquisición, retención y exposición de la información. Se ha demostrado que el trabajo individual de fijar y alcanzar metas es beneficioso porque siempre hay un especialista en algo, ¿cierto? Pero se potencia cuando se fomenta el aprendizaje grupal, donde se comparte conocimiento, generando solidaridad y fortaleciendo la confianza colectiva. Es decir, somos partes de un todo. Ok, para ya ir avanzando, ¿cuáles son los, cómo desarrollo yo? Iruani, ¿Sí? se perdió tu video. Chequea, hay un... ¿Se perdió mi video? Debe haber un botoncito. Ah, ok, aquí ahora estoy. sí. Ya te vemos chévere. otra vez. Pero me he escuchado. Bueno, gracias por avisarme. Entonces, ¿cómo desarrollo el aprendizaje en el mundo corporativo? Ok, identificar cómo aprendemos. Porque cuando yo identifico cómo mi empresa aprende, yo me comprometo en mejorar mis habilidades. O sea, es importante la variable del compromiso.
¿Cómo llego yo al engagement de mis colaboradores, a que ellos se comprometan? Bueno, hay una serie de técnicas, ¿ok? La disposición del espacio. Las actividades en pequeños grupos, y estas son investigaciones que hemos encontrado, fomenta la discusión y la construcción de confianza, garantiza que el ambiente de aprendizaje es seguro física y emocionalmente y incrementa la posibilidad de generar e incorporar. Es decir, yo puedo como unidades de negocio aprender y después yo voy trasladando eso a mesas de trabajo donde participen otros y así de esta manera todos se van siendo miembros o socios de ese nuevo aprendizaje. Escoger el método de aprendizaje, que es cuando les hablábamos de la didáctica. Los facilitadores deben aplicar herramientas diversas para reforzar el aprendizaje e incorporar nuevos conocimientos. Explicar el concepto desde diversas perspectivas, descomponer la información en trozos, alentar la participación activa sin emitir juicios. Y aquí hago especial profundidad porque esto está muy asociado con el tiempo. O sea, no todos vamos a aprender de la misma manera. Si mi objetivo como empresa es que todos aprendamos, pues yo voy a saber que hay diferencias individuales y no me voy a poner brava ni rabiosa, ni le voy a hacer juicios que ustedes no saben aprender. No, simplemente desarrollo cuáles son los diferentes métodos que les van a aplicar o les van a facilitar el aprendizaje a mis distintos equipos de trabajo, porque ya sé que humanamente funcionamos de esa manera, ¿ok? Luego, ¿cómo introduzco ese aprendizaje en mis equipos de trabajo? Lo primero, señores, el líder declara cómo nos gusta aprender en esta organización. Definen, porque ya hemos observado, ya nos hemos reconocido cómo es el ritmo en el que aprendemos y cuál es el estilo. Y delimitamos los objetivos. Esto suena muy trillado en todas las teorías de planificación, pero créanme que inclusive en nuestra vida personal, si nosotros caminamos sin saber hacia dónde vamos, estamos perdidos. Entonces es importante ese tiempo de inversión, de reflexión, de pensar hacia dónde vamos. Los especialistas de cada área, por supuesto, deberán desarrollar su rol como estrategia facilitador porque son los que tienen el know-how, el saber cómo hacerlo, entonces cómo lo documentamos. Y ahí es después, ahorita vamos a entrar en ese otro tema. ¿Ok? Y el tercer punto, básicamente allí mostramos cómo la acreditación experiencial se diferencia de la antigüedad. ¿Y qué es esa acreditación experiencial? Que pueden ser personas que quizás no tengan la formación académica, ¿okay? Pero han ejercido tanto un rol y se han formado de alguna manera ejerciendo el rol que son expertos en el área. Entonces, aquí la invitación es a no anularnos, sino a reconocerlos y buscar qué otras posibilidades de aprendizaje ellos pueden tener. La capacidad de mejorar un resultado depende de la función cognitiva, de la atención y la conexión emocional del compromiso. ¿Ok? No lo olvidemos. O sea, evidentemente ocurre un proceso cognitivo de cómo incorporo el aprendizaje y proceso la información y mi interacción con el medio y ahora, por supuesto, con las nuevas tecnologías desde la postura conectivista. Pero importante ese factor emocional del compromiso. La cultura organizacional debe comprender que el éxito o el fracaso en un resultado está relacionado con la práctica y compromiso más que con el intelecto. Créanme que yo llevando unidades de talento humano por muchos años, yo quedé absolutamente convencida de que todo es entrenable en esta vida. Todo es entrenable, porque inclusive quien tiene un talento y tiene una formación no practica y no se mantiene actualizado y puede perder esa posición de liderazgo. ¿Ok? Entonces, no nos quedemos en invalidar al otro que no sabe. Todo es entrenable. Incrementar la tolerancia a la frustración, más aceptación y menos humillación. ¿Ok? Bueno, pudiéramos pasar horas hablando de técnicas para manejar tolerancia a la frustración, pero al final, los que aprendemos a ser tolerantes con nuestros fracasos somos altamente o logramos ser mucho más exitosos que aquellos que se quedan tirados contra el piso porque no aceptan una derrota. Legitimar el error como fuente de aprendizaje, fomentar la confianza en sí mismo y el amor para aprender el determinado rol o la actividad que se le delegue, fomentar ambientes de trabajo progresivos y seguros y enseñar por medio de la participación activa. ¿Ok? Esto va a generar mejor nivel de retención, por ejemplo, la enseñanza a otros, a practicar haciendo, la discusión grupal, la demostración, los grupos de experiencia. Es importante que todos los que estén en la empresa exista un líder que maneje este tipo de aprendizajes, porque efectivamente en las empresas aprendemos desde lo individual, pero se hace poderoso cuando lo colectivizamos, cuando ya aprendemos en grandes grupos, porque es allí donde viene la sabiduría del otro que puede enseñar a otros, ¿ok? Es importante que nosotros hablamos de cómo la empresa aprende.
que de alguna manera, muy estrechamente, puede estar ligada con lo que es la gestión del conocimiento, ¿ok? Pero no es el objetivo de la propuesta que estamos haciendo. Sin embargo, nos permitimos pasar por 2 propuestas de gestión del conocimiento y entendiéndola como un mecanismo para expandir la información relevante por toda la organización, entendiendo como un proceso de transferencia de información y o experiencias entre las personas que conforman el equipo para potenciar el desempeño dentro de la misma. Pudiéramos decir que es el arte de crear valor con los activos intangibles de una organización. Pero entonces es interesante, una vez que yo determino cómo aprendo, desarrollo las metodologías para que mi empresa aprenda, después la gestiono y capitalizo esos conocimientos. ¿Lo vemos? Entonces es allí donde como que entramos en sintonía ambas posiciones. Es importante, y Snowden nos decía, que sabemos más cosas de las que podemos decir. Y decimos muchas más de las que logramos escribir. Eso nos pasa a todos. Por eso es importante hacer la inversión de tiempo, de documentar el conocimiento dentro de nuestras empresas, ¿ok? Para poder garantizar inclusive esa competitividad y esa trayectoria en el tiempo, porque ya con esta experiencia sabemos que los tiempos que nos vienen son bastante desafiantes y retadores, ¿ok? Entonces, cuando hay gestión del conocimiento en la organización, o mejor dicho, cuando no hay, se pierde el aprendizaje. Entonces, es importante saber cómo yo capitalizo ese aprendizaje para ir avanzando aquí. Entonces, decimos que estas empresas que aprenden observan y aceptan la realidad, tienen quietud, fluyen en la acción, facilitan el trayecto hacia la transformación, no se quedan en parálisis por análisis, wow, ¿qué nos pasó esto, la crisis? Sino que inclusive, por eso es tan importante el incluir la corporalidad, como le llamo yo, la corporalidad corporativa, para que la gente utilice su cuerpo a favor, porque cuando nosotros decimos que mantenemos quietud, por eso es que muchísimas empresas transnacionales cada vez utilizan más las técnicas de mindfulness, de ejercicios, de descontractorizaciones, porque el cuerpo nos acompaña. Entonces, ¿cómo podemos tener quietud si mi cuerpo está airado, sí? Entonces, la empresa que aprende posee un código compartido de transformación corporativa, es claro, es decretado, todo el mundo sabe que aquí nos transformamos y que es el ambiente que utilizamos y que es válido equivocarse y que es válido contribuir con aprendizaje, ¿ok? Y estas organizaciones que aprenden continuamente utilizan los nuevos aprendizajes para adaptarse y adelantarse de forma flexible a los cambios de los sistemas donde operan y se relacionan. Es súper importante aquí las palabras de flexibilidad y de adaptarse, porque cuando somos muy rígidos y pensamos que ya no hay nada que aprender y que en esta empresa todo está documentado y se actúa de una determinada manera, señores, está cerrado. Entonces, ya para terminar, importante saber, y cuando al inicio les dije que veíamos a la empresa como un ser vivo que tiene no tiene, digamos, este nivel de sinapsis y de aprendizaje cognitivo y de procesamiento de información como lo tenemos nosotros los seres humanos. Pero como nosotros los constituimos, yo me permito mostrar esta sinapsis y todos los que hemos visto temas de neurociencia sabemos que las sinapsis hoy día son capaces de soltarse y volverse a rosechar. Entonces es importante saber que podemos soltar esas sinapsis corporativas que tenemos, que nos paralizan y que no nos permiten avanzar y conectarnos con posibilidades de transformación. Entonces, es importante saber que estas empresas que aprenden se observan a sí mismas. Es importante el acto reflexivo, el acto de observación. Conversan con poder, es decir, hay redes conversacionales cuidadas, trabajadas, porque saben que venimos a conversar y en la medida que conversemos con mayor poder, somos más exitosos porque nos entendemos. Están aliadas a la tecnología, como lo decía Roberto, o sea, yo no estoy aislada, o sea, quien ahorita se niegue, la tecnología no va a avanzar. Hacen procesos reflexivos, el error lo utilizan como fuente de aprendizaje, valoran el relacionamiento, o sea, este relacionamiento inclusive hacia afuera, hacia esas redes de contactos, de stakeholders, pero más importante ese relacionamiento a lo interno. Coordinan acciones para lograr los resultados que se plantean, mueven a sus líderes para que incorporen liderazgo colaborativo y resonante, delegan autoridad, utilizan estrategias de innovación, toman decisiones, es súper importante, toman decisiones. Y siempre lo digo, más vale la decisión que se toma porque pesa más la que yo no tomo. Porque al final el problema se transforma, muta. Entonces es importante, o sea, están parados en la resolución del problema.
cierran las puertas a los estereotipos. Hoy más que nunca tenemos que cerrar ese etiquetaje de que este sí es, este no, este se parece, este estudió aquí. No, señores, o sea, estamos abiertos. O sea, más que nunca sabemos que el mundo es globalizado. Gestionan la visualización de talentos e invierten en enseñar transformación. O sea, nuestra experiencia con empresas que han invertido en su personal a lo interno, en conectarlos con el proceso transformacional, créanme que los resultados son sorprendentes. Y bueno, y básicamente lo que a todos nos gusta es cómo monetizo ese aprendizaje en mi empresa. ¿Ok? Importante, si mi empresa aprende, mi empresa avanza y somos exitosos y producimos riqueza financiera. Y terminé en el tiempo. Eso, muy bien, muy bien. Hiciste tu trabajo completo y en tiempo. Qué bien, qué bien. Bueno, no, muchísimas gracias. Estuvo muy buena la presentación. Totalmente de acuerdo contigo en muchos aspectos. Yo, escuchando la presentación. Nos abrimos el chat. Sí, vamos al chat ahora con las preguntas. Vamos a abrir el turno de preguntas. Y bueno, para comentar un poco, escuchando tu charla, bueno, me he identificado muchas veces, ya que han sido varias etapas, ¿no? Que uno ha vivido. Yo he tenido mucha experiencia en el ámbito empresarial. Yo estoy trabajando desde los 17 años, trabajaba con mi papá en una empresa familiar. Entonces, tengo muchísima experiencia desde empresas familiares, luego trabajé en empresas Polar un buen tiempo, una de las empresas más grandes de Venezuela. Luego trabajé en otras empresas hasta que por fin logré independizarme, que era lo que quería hacer, abrí mi propio negocio y tuve mi propio emprendimiento, ¿no? Entonces he vivido como que diferentes etapas y como con lo que tú comentas, de todas uno aprende, ¿no? Cuando uno es joven, creo que uno tiene como que cree que se la sabe todas y cree que el mundo gira en torno a ti. Y a nosotros nos pasó mucho, en mi caso particular, con el caso de Ecofruta, cuando emprendimos ese negocio, siempre había un poco no fue muy bien cuando iniciamos y tuvimos un negocio exitoso. Y bueno, te coloca un poco, no digamos arrogante, pero sí crees que te la sabes toda. Y en un principio nosotros éramos muy cerrados con el tema de las ideas, ¿no? Nos daban ideas y decían, no, pero es que nosotros lo hemos hecho así es que se deben hacer las cosas, hasta que empezamos a cambiar un poco la manera de pensar y decir, oye, ¿por qué no dejamos por ejemplo, el caso de los franquiciados, ¿no? Los franquiciados a veces nos daban ideas y nosotros éramos muy cerrados a decir, no, las cosas se hacen así, tiene que ser así. Pero al final dijimos, oye, ¿por qué ellos están en contacto directo con el público? Tienen claro, ellos muchas opiniones. Viviendo la experiencia. Exactamente, entonces lo están viendo desde otro punto de vista, ellos están dando ideas para el beneficio, ¿no? Entonces, vamos por lo menos a escuchar y de hecho, desde que empezamos a hacer así, nos abrió muchísimo, la empresa creció mucho ya que empezamos a incorporar ideas de los mismos franquiciados, de hecho hasta ahora lo incentivamos y creamos como una competencia interna, por ejemplo, de quién diseña el ramo más bonito, el ramo de frutas más bonito. Entonces creamos una competencia sana entre todas las tiendas y al final el ganador se hace como un jurado y el ganador, bueno, se le da un premio y se le da su reconocimiento y eso ayuda mucho y ayuda a la empresa como tal, todos nos beneficiamos. Y en el caso de la persona que queda ganadora, se siente bien, se siente que fue tomado en cuenta y eso ayuda mucho, sobre todo en la parte de la moral, ¿no? Sí, y además están observando el negocio con más atención, porque están buscando oportunidades. Y yo te escucho hablar y qué lindo, y mira con lo que me conecto, o sea, como esa junta directiva adolescente llena de pasión, ¿sí? De que no sabemos lo vamos a comer y no nos damos cuenta del resto, como ya ahora está consolidada y convertida en un adulto joven, senior, con maestría, con esa humildad de que sígueme mostrando y vamos avanzando. Y yo creo que esa es la parada, Roberto, finalmente, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Es así. No, y al final lo que tú dices también, uno aprende, esto es mucho ensayo y error.
uno aprende mucho, bueno, hay que, al final tú no puedes hacer las cosas de manera perfecta, lo importante es hacerlas. Como yo comenté, las ideas en la cabeza no sirven para nada. Hay personas, no, que yo tengo una idea buenísima para iniciar un negocio. Si la tienes la idea y crees en ella y te comprometes, hazla. Y ponla en práctica. De nada sirve en tu cabeza las cosas si no las pones en práctica. Igualmente para tomar decisiones. Hay personas que les cuesta tomar decisiones por el miedo a equivocarse. ¿Quién no se equivoca? Cuando tú aprendiste, desde que somos pequeños, cuando aprendimos a caminar, ¿cuántas veces uno no se caía? Empezabas gateando, luego te caíste 1000 veces hasta que empezaste a caminar. Igualmente cuando aprendiste a manejar la bicicleta, te caíste muchas veces hasta que por fin lo dominaste. Yo creo que todo en la vida es así. Lo importante es tener las ganas de hacerlo y no solamente las ganas, sino también comprometerse y con mucho esfuerzo poder hacerlo, ¿no? Sí, y por eso hablamos de ese manejo, de esa tolerancia a la frustración. O sea, no pasa nada, lo importante es que yo no caiga en la parálisis. ¿Ok? Yo tomo la decisión, acciono, y si no fue la mejor experiencia, ¿qué recojo de ella? ¿Qué recupero? ¿Cómo me paro? Porque inclusive en la velocidad, como me pare, estoy potenciando mi próximo aprendizaje, ¿sí? Ya sé que no me voy a caer de esa manera. Y bueno, al final es cómo vinculo yo a estas empresas como un grupo colectivo de seres humanos, ¿ok? Pero que requiere planificación, que requiere ser observada, que requiere liberarse del juicio del tiempo. Hay que invertir tiempo en observarnos, ¿ok? Para poder, si queremos avanzar, por supuesto. Aquí nosotros estamos conectados con el resultado y con el avanzar. Y por eso es que eliminamos tantos juicios y nos enfocamos en saber cómo cada empresa aprende. Okay, obviamente aquí es un abreboca porque es un espacio comprimido, pero bueno, todo esto tiene una línea de investigación, tiene todo un modelo teórico de aproximación y de medición de ese ritmo y de ese estilo de aprendizaje que tienen las empresas, ¿ok? Porque no todas aprenden igual. O sea, tú en tu casa chequeas con tu familia y todos ustedes aprenden distinto. Seguramente tendrán algunas combinaciones y lo importante es saber cómo es el ritmo de cada uno. Sí, bueno, nosotros que trabajamos el tema de la consultoría, de negocios, y también la gente me pregunta, no, pero es que yo, por ejemplo, si quieren convertir su modelo a franquicia, yo quiero que tú me conviertas en franquicia, yo quiero ser una franquicia como McDonald's o como Wendy. Es que cada franquicia es diferente, cada modelo de negocio es diferente, cada organización es distinta. Hay que ver cuáles son las metas que tú tienes como empresa y depende de eso se hace un modelo de negocio diferente. Nosotros decimos que es un traje a la medida, porque al final, igualmente para el aprendizaje, hay empresas que de repente un modelo no te sirve para esa empresa. Hay que analizar primero a la empresa, cuál es la cultura organizacional de esa empresa, cuáles son las metas que tienen los accionistas, los empleados, y en base a eso es que uno los va guiando para que ellos logren sus objetivos, pero todos aprenden de manera diferente, uno más rápido, uno más lento, unos son más visuales, otros son más auditivos, o sea, hay muchísimas... Hay variabilidad. Y allí es donde está esa apertura, ese no etiquetar, o sea, ese aceptar al otro como legítimo, porque inclusive tú como empresa, como una transnacional grande, tú puedes tener una macroestrategia de transferencia de aprendizaje, ¿ok? Pero inclusive tú vas a tener subunidades de negocios que dependiendo de la naturaleza de los resultados con los que está conectado, va a tener otro estilo de aprendizaje y no pasa nada. ¿Ok? O sea, ¿cómo me adapto yo inteligentemente a saber cómo aprenden ellos y cómo aprenden los otros? Y hacia eso vamos orientadas, pues abrir esa ventana a que las empresas se den cuenta que aprenden y que es válido aprender, el saber cómo aprenden, porque si se paran como yo, que quería aprenderme todo en la primera, se frustran. ¿Sí? Y ya yo entendí que yo leo, después resumo y después es donde en la tercera, como digo yo, es donde yo aprendo y fijo mi conocimiento. Es así, ¿no? Y lo importante es también no tratar tú por lo menos que eres facilitador, igualmente yo ahora que estoy del área, sobre todo en el área universitaria donde estoy dando clases, y me doy cuenta de que eso, las personas aprenden de manera diferente, y me ha tocado con mis alumnos de que, bueno, toca explicarles, hay unos que le tengo que explicarle varias veces porque no entienden, otros entienden más rápido, otros tengo que darle otro tipo unos aprenden con ejemplos, tengo que darle ejemplos. Y uno tiene que aprender a que no todos aprenden de la misma manera que tú lo haces y no puedes imponer eso, ¿no? De que
Si yo aprendo de esta manera, ¿por qué tú no puedes aprender de la misma manera? ¿No? Simplemente tú recibes o percibes las cosas de manera diferente y hay que entender eso y tratar de orientarlos y darle la información de manera distinta para que ellos puedan ser procesados por ellos, ¿no? Es así, es así. Sí, yo veo aquí, Roberto, que bueno, sí, unas gracias preguntitas. a los que nos escriben. Ajá. Sí, Bueno, aquí tengo está Luis Luis Chacón, Ajá. ajá, que me Dice, dice, mi mi pregunta es sobre la pregunta, última. No, dime, léela tú, Roberto. tranquilo. Ok, Vale. mi pregunta es sobre la última de cómo monetizar, ya que justo se me entrecortó.